encontramos otra vez aquí para continuar esta historia increíble de las bodas de Canaán. Este es el capítulo 7 y les invito por favor a que no se despeguen porque es necesario comprender los personajes que actúan en esta escena. Ahora, hablamos en el capítulo pasado de cómo la conexión de las bodas de Canaán con Éxodo capítulo 19 y cómo Dios adquiere el pueblo cuando da su ley, cuando les da una ley, lo adquiere. Ahora, muchos preguntaron, muchos se les vino la duda por qué hice esta conexión. Ahora, porque la palabra Caná, proviene de la misma palabra que significa Caín. ¿No le recuerda algo? Si vamos a Génesis, al capítulo 3, donde vemos que Eva da a luz a su hijo, ella dice, por voluntad de Dios he adquirido un hijo. La palabra adquirido significa Can, Kuf Nun. Y es la misma palabra que se utiliza Caná. Podríamos traducir las bodas de la adquisición. Por eso es esa la conexión con Caná. Y obviamente nosotros siempre, yo le pido perdón a muchos ministros que pueden estar viendo esto porque las bodas de Caná no hace referencia a un matrimonio. No. Puede utilizarse, claro, porque es lindo, porque si Jesús no está en el matrimonio y en la boda y presencia el evento de una unión entre una mujer, hombre y mujer, entonces, no. Yo quiero que entendamos bien porque hay un mensaje superior a un matrimonio. Un mensaje superior y mucho más hermoso. ¿Ok? Por eso Juan está pensando de esa manera. Ahora, vayamos a los personajes. El primer personaje que vemos es Jesús y sus discípulos. Ok, Jesús ya por ese tiempo él ya había comenzado su enseñanza, pero no había comenzado la idea del ministerio público. Aclaremos eso. Él ya había comenzado a hablar, ya había comenzado a predicar. ¿Me hago entender? Eso hay que dejarlo claro. Y ya tenía parte de sus discípulos porque Jesús era una persona importante. Ahora, ese es el primer personaje. Segundo personaje, vemos a María. Y antes de hablar de María, quiero aclarar una cuestión. Nosotros como cristianos tenemos una aversión a la teología católica que habla acerca de María. Porque la mistifican y la ponen como una deidad y le dan poderes que van más allá de un hombre normal. Y eso es equivocado. Nosotros tenemos que ver y ser conscientes que María cumple un rol importante en la historia bíblica. María no es corredentora, María no tiene poderes divinos, María no fue levantada en la asunción al cielo, no. María era una mujer humana como todos nosotros, pero que ella cumplió un rol importante, que su fe fue increíble y que ella tenía una posición de importancia en el pueblo judío, sí, eso no lo podemos desechar. ¿Me hago entender? Ahora, María... Se habla de María y no se habla de José. En este caso tenemos que hablar un poco de José. ¿Por qué tenemos que hablar de José? Si nosotros vamos a los evangelios sinópticos, a José lo llaman carpintero, que en griego significa tecton. Ahora, hay una problemática, y esto lo tengo que decir también, que nosotros no nos confiemos 100% del griego. El griego es una lengua, sí, muy útil, muy profunda, pero el utilizo que le dan los evangelistas es para hacerlo algo comercial para todo el imperio romano que hablaba la lengua griega. Es hasta 3 y 4 siglos después que entra el latín, pero hasta este punto de la historia el griego
era algo comercial para todo el mundo conocido. Ahora, tenemos que explicar una cosa sencilla. El griego no transmite el trasfondo cultural, no lo transmite. Ahora, si yo digo tecton, estoy hablando de un carpintero, o puedo hablar también de un albañil, porque eso también significa. Puedo hablar también de un ingeniero. Pero para la cultura judía, el tecton era un especialista. Era una especie de administrador de un pueblo. Era una persona que iba a los eventos y ponía el sello de, ¿cómo decirlo? Ponía el sello de que todo se hizo legalmente, como una especie de notario. Eso era el tecton. Y José era el tecton. Ahora, y esta posición de importancia en el pueblo de Israel era hereditaria. O sea, que él, una vez que José moría, él la podía heredar a su esposa y a sus hijos. Y eso es importante. Por eso María está en las bodas, porque ella es la tecton, por decirlo así, o es la heredera de este atributo social. Por eso su estancia en este evento es importantísimo, porque ella está ahí para ver que toda la ceremonia se haga legalmente y conforme a la ley. ¿Ok? Y era necesario explicarlo, porque cuando veamos el progresar de los sucesos van a entender su importancia. La otra persona que vemos aquí es el maestresala. Ahora, el maestresala, si nosotros otra vez cometemos el error de usar el griego, vamos a perder su profundidad. El maestresala en griego es el architriclinion, que para la cultura romana, cultura griega, era sencillamente un mayordomo que se ocupaba de servir a las mesas y que todo esté en orden. Punto y basta, sin mayor profundidad. Pero para el judío no era así. Para el judío, maestresala, la palabra que se utilizaba en hebreo era magid. Y el magid era la persona que se encargaba de que en la ceremonia, se cumplieran los ritos espirituales. Los ritos que van conforme a lo descrito en la ley, por decirlo así, judía, acerca de, por ejemplo, el partimiento del pan, que usted lo ven en Hechos de los Apóstoles, o la Pascua, que ellos indicaban en qué momento se tenía que comer el pan, o en qué momento se tenía que comer las hierbas amargas. El magid era una persona que estaba concentrada y sabía el significado de cada cosa, de cada alimento. Sabía cuál era su llamado. Por decir, si se hablaba de las hierbas amargas, él sabía, conforme a la ley, que esa hierba hablaba de la amargura que sufrieron en el tiempo de la esclavitud. O sea, quiero que entiendan eso. Este magid es importante, porque él hace una referencia al vino. Ahora, el vino no es un personaje, y no lo voy a declarar como un personaje, pero es necesario saber que el vino cumple un rol bastante importante. El vino, para el judío, los judíos hicieron del vino inclusive doctrinas. Y estamos hablando casi unos 5 siglos antes de que llegara Jesús, ya existía este razonamiento acerca del vino. Ahora, el vino para el judío es importante porque es una señal o es un reflejo, como diría Pablo, del Mesías. Es un reflejo, porque se habla de la nueva doctrina, de la palabra de Dios. Y por eso el vino, si un judío en su mesa no tiene vino, por más que pueda estar llena la mesa, pueda estar llena de comida, pero si no hay vino, ese es sencillamente una lonchera, es un aperitivo.
El vino declara una posición importante para la mesa del judío. Lo pueden ir a preguntar al judío que ustedes quieran, porque es algo que perdura hasta ahorita. Ahora, por eso yo demarco esta parte del vino, porque es muy importante. Y bueno, habiendo ya declarado todos los personajes que influyen en esta historia, se han preguntado por qué no hablo de los esposos. Ahora, y eso lo quiero recalcar, es un matrimonio, es una boda esto, pero si hay un motivo por el cual Juan no menciona a los esposos, es porque no tienen una importancia. No se menciona ni a la esposa ni al esposo de esta boda. No se menciona. Y por eso tenemos que pensar, ni siquiera es un matrimonio cristiano, es un matrimonio judío, que funciona de otra manera. Ahora, habiendo dejado claro los personajes de las bodas, en el próximo capítulo vamos a hablar de toda la estructura del evento, y yo les pido por favor no se vayan, miren, certifiquen lo que les estoy diciendo, porque esto es algo que va a bendecir sus vidas. Así que yo los dejo y nos vemos en el capítulo 8. Y no se olviden de suscribirse al canal. Compártanlo porque esto está muy bueno. Dios les bendiga a todos.